El agua no es un derecho, es un satisfactor y proveer de agua en la gran mayoría de los casos genera un costo, por lo cual se genera un precio que alguien tendrá que pagar. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. El agua es un excelente ejemplo del problema económico, de lo que yo llamo el problema económico con mayúsculas, que no es otro más que la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y, esto es lo más grave del asunto, mucho menos gratis. Y lo estamos viendo con los problemas de abastecimiento de agua que hemos tenido en los últimos tiempos, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país en general. A ver, lo primero que hay que tener muy claro es que el agua no es un derecho. El agua es un satisfactor que satisface la segunda de las necesidades más apremiantes que tenemos los seres humanos, que es beber. Y proveer de agua, en la gran mayoría de los casos, tiene un costo, por lo cual se genera un precio que alguien debe de pagar. Esto es lo primero que hay que tener muy claro. El agua no es un derecho, es un satisfactor y proveer de agua en la gran mayoría de los casos genera un costo, por lo cual se genera un precio que alguien tendrá que pagar. Ahora, el derecho es el derecho al acceso al agua, como lo señala, por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución, donde leemos: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Todos tenemos el derecho a acceder al agua. Ahora, ¿cómo hay que entender ese derecho? Para empezar, cualquier derecho, si verdaderamente es tal, tiene como contrapartida la obligación de alguien. Y la pregunta es, ¿mi derecho al acceso al agua tiene como contrapartida la obligación de alguien más de proveérmela? ¿O mi derecho al acceso al agua tiene como contrapartida la obligación de los demás de no impedirme trabajar para conseguir agua y conseguir el agua no quitármela? Lo cual está relacionado con el derecho a la libertad individual para trabajar y conseguir agua y con el derecho a la propiedad privada sobre el agua así conseguida. ¿Cuál es la obligación que le corresponde al derecho al acceso al agua? El artículo 5 de la Constitución lo deja muy claro. Dice: el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Bueno, vamos a suponer que es el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno, el que debe proveernos el agua. Bueno, el tema es que como proveer agua cuesta, el gobierno no puede proveerla de manera gratuita. Y si la persona a la cual el gobierno le está dando agua no paga por ella, a alguien más se está obligando a pagar por el agua. Porque, insisto, en la gran mayoría de los casos, proveer de agua cuesta y esto genera un precio que alguien tendrá que pagar. Ahora, esto es economía básica. ¿Qué se requiere para que los consumidores hagamos un uso lo más económico posible de cualquier recurso a nuestra disposición? Es decir, que utilicemos la mínima cantidad necesaria para satisfacer correctamente una necesidad. La primera condición que se tiene que cumplir es que paguemos directamente el precio total del bien o servicio que estamos consumiendo. El precio total que no esté subsidiado y directamente que sea el consumidor, como dice el término, de manera directa quien pague ese bien. Y esto debe de ser así, sobre todo con recursos como es el agua, que son escasos y que satisfacen necesidades básicas. Insisto, el agua satisface la segunda de las necesidades más apremiantes que tenemos los seres humanos, que es beber. La primera necesidad, la más apremiante, es respirar. Entonces,
hay que tener en cuenta que proveer agua cuesta, por lo cual se genera un precio. Que si el Estado, que para todo efecto práctico sería el gobierno, provee de agua gratuitamente a alguien, esa gratuidad es entre comillas, porque una cosa es que esa persona a la cual el gobierno le está dando el agua no pague por ella, y otra, que el gobierno, por ejemplo, a través del cobro de impuestos, no obligue a alguien más a pagar por esa agua. Pero lo más importante, insisto, si queremos hacer un uso racional del agua y utilizar la mínima cantidad necesaria para satisfacer nuestras necesidades, lo que se tiene que hacer, porque genera incentivos muy poderosos para ello, es que el consumidor pague directamente el precio total, ¿sí?, de lo que está consumiendo, sobre todo cuando se trata de bienes de primera necesidad como es el agua, algo que desafortunadamente con toda esta, digámoslo así, ideología, porque al final de cuentas no pasa de ser eso, ideología de que el agua es un derecho y por lo tanto alguien tiene que proveerla gratuitamente, simple y sencillamente no funciona. En este, como en muchos otros temas económicos de crucial importancia, el volado está en el aire.